Bienvenidos al innovador, revolucionario, magnífico, fantástico, capo, crack, te amo, Diomedes Díaz, máquina con todo el respeto, podcast del Gimnasio Los Cabos, el régimen de Chía, Cundinamarca. El día de hoy vamos a discutir y a compartir diferentes puntos de vista en cuanto a las vacunas y cómo estas pueden llegar a tener algún tipo de rechazo por múltiples factores. Las opiniones públicas sobre la vacunación varían con las múltiples creencias y derechos personales, sospechas, las religiones, la ciencia y la filosofía, entre otras. Podemos tomar como ejemplo la situación mundial actual con respecto a las nuevas vacunas del COVID-19. A pesar de que todos los países buscan vacunar en su totalidad a la población, hay grupos de personas que simplemente se niegan a esto. Y nuestra principal teoría es que simplemente la sociedad no conoce lo suficientemente sobre el tema y sobre el funcionamiento de estas. Y hoy quisiéramos hacer visible aquellas cosas que se desconocen sobre ellas. El primer aspecto que quisiéramos discutir sería el tema filosófico, entonces pasamos con Val a realizar algunas preguntas. Entonces, Val, primero que todo, ¿de dónde viene este miedo hacia las vacunas? Bueno, pues se le teme a aquello que no se conoce. Por ejemplo, Sócrates creía que era un deber conocer y entender. Aparte, el desconocimiento ante las vacunas es perjudicial para la sociedad contemporánea y es precisamente lo que causa el miedo ante las vacunas. El no conocer el procedimiento, la manera en la que funcionan y cómo es que salvarán personas. Es toda esa desinformación y falta de claridad la base de absurdas teorías o construcciones que tanto vemos se difunden hoy en día. Construcciones que no hacen nada más que propagar la desinformación, evitar obtener claridad acerca del tema y evadir el encuentro de soluciones buenas, bien estructuradas y sustentadas por la ciencia. Es pura mayéutica, cuestión de dar luz y encontrar la verdad, alejarse de la oscuridad, en este caso de la desinformación. Interesante, muy bien. Y otra pregunta, más allá del bien biológico que conllevan las vacunas, ¿cuál es su aporte filosófico en el progreso de una sociedad? Pues a ver, Sócrates critica la ignorancia diciendo que es la causante de todos los vicios y el primer paso para actuar injustamente. Y pues aunque estemos hablando de vacunas, es importante recalcar el problema fundamental que conllevan cuestiones como la ignorancia y recordar la misión que tanto ha venido siendo repetida a través de la historia y de la filosofía, que es encontrar la verdad, alejarnos de la oscuridad para así ver y vivir más claramente. Cada decisión o postura que tomamos es un reflejo de quiénes somos. Hay que tener en cuenta lo fácil que es iniciar hábitos, en especial cuando estos se alejan de la verdad, y lo difícil que es romperlos. Por eso cuando nos encontramos con grupos de individuos que sufren de desinformación, porque realmente es un sufrimiento, y oposición ante descubrir la verdad, es preocupante y casi un deber invitarlos a cuestionarse, a frenar en seco lo que ya es o podría convertirse en un hábito que gire hacia la ignorancia. Habiendo ya hablado de cómo la desinformación es la primera causa para el miedo, me gustaría que nos iluminaras y nos contaras cómo funciona la vacuna. Pues bueno, hablando generalmente del funcionamiento de las vacunas, son precisamente sustancias que activan una respuesta al sistema inmune. Para decirlo de una manera más coloquial, las vacunas son sustancias que al ser insertadas pues, al cuerpo humano activan una respuesta del sistema inmune y lo preparan para combatir cuando llegue el virus de verdad, el virus que puede causar un gran problema. Usualmente y en el pasado se solían utilizar vacunas que tengan virus, por decirlo de alguna manera, debilitados, virus muertos. Este proceso tenía que llevar varios años de incubación para que el virus se debilitara eventualmente y se solía hacer incubándolo en embriones de gallinas. Como digo, es un cultivo que puede tardar bastante tiempo y que precisamente se tiene concepción de que las vacunas se tardan mucho en hacer, son un proceso largo. Y sí es cierto, lo son. Primero tienen que pasar por varias fases para poder ser aprobadas por las entidades clínicas. Pero ya especificando más en todo el contexto de la pandemia, cómo funcionan las vacunas más conocidas como la de Pfizer, Moderna o Sputnik V. La vacuna Pfizer, profesionalmente llamada BNT162b2, tiene un funcionamiento igual a la vacuna de Moderna. Utiliza precisamente el método de ARN mensajero. Es una función que ya se ha venido tratando e investigando desde 1990, cuando se realizaron las primeras pruebas de concepto. El funcionamiento del ADN es precisamente extraer una parte del virus que pueda codificar para la producción de unas espigas. Volviendo al funcionamiento de la anatomía de un virus, específicamente el SARS-CoV-2, está compuesto por una película de grasa recubierta de unas espigas
que son precisamente las que nosotras reconocemos como la corona, por eso el nombre, coronavirus. Y adentro de esta película de grasa se encuentra una serie de material genético. Precisamente el ARN es la sustancia, el ácido nucleico que utiliza el coronavirus. Entonces, a partir de este virus se extrae un fragmento que únicamente codifique para las espigas. Usualmente los virus funcionan de manera que al insertarse a las células pueden utilizar los mecanismos de producción de estas células para producir más de estos virus. Es un método de reproducción y pues solamente se pueden reproducir con ayuda de un anfitrión, que pues en este caso son las células humanas, usualmente células epiteliales humanas del sistema respiratorio. Pero entonces ahora lo que hace la vacuna es insertar un fragmento pequeño de este virus, precisamente el que codifica para las espinas, cubierto por una película de grasa. Esto lo que hará en las células es producir cierta cantidad de estas espigas y el sistema inmune puede reconocer estas espigas para producir anticuerpos, sustancias que posteriormente servirán para combatir el virus desde una respuesta inmunitaria. Volviendo otra vez con el funcionamiento de otra vacuna, más precisamente la que reconocemos como la vacuna rusa, Sputnik, tiene un funcionamiento bastante similar, pero no es del todo igual. Es una vacuna de 2 vectores. También tiene adentro de una película de grasa que llamamos vectores de virus. Dentro de estos vectores se encuentra el fragmento que codifica para las proteínas del coronavirus y que pues posteriormente servirán para la producción de los anticuerpos que posteriormente servirán para una respuesta inmunitaria efectiva. Cabe resaltar que los vectores no son peligrosos para el cuerpo. Otra concepción común es que el ARN puede cambiar nuestro ADN. Y eso es completamente erróneo porque el ADN primero debe ser transcrito al ARN mensajero, pero no hay manera de que nuestro cuerpo, nuestras células funcionen con el ARN de otro virus. Por lo tanto, la manera de insertar este material genético de un virus no afectará para nada los procesos bioquímicos, biomédicos que puedan ocurrir en nuestro cuerpo. Mil gracias, Sofi. Ahora me gustaría que nos contaras por qué salió tan rápido la vacuna, si esta se suele tardar tanto en salir. Pues lo primero a reconocer es que estamos en un contexto de pandemia. Es un estado de emergencia global. Por lo tanto, la producción de una vacuna hace unos años, que no estaban en una situación, una problemática global, no tenía la misma urgencia ni el mismo apuro en su producción. Sin embargo, al menos la producción de la vacuna Pfizer, Moderna, Sputnik ha pasado por todas las pruebas. La primera fase para la aprobación de una vacuna candidata es precisamente la investigación para poder considerar a este tipo de vacuna una candidata. Posteriormente seguimos con la fase preclínica, que es cuando esta sustancia ya investigada se prueba en tejidos de cultivo o en animales. Ya habiendo pasado esta fase podemos pasar propiamente a los ensayos clínicos, que también debemos detallar que cierta parte de las sustancias que se inyectan entre los grupos de los ensayos clínicos son placebos, es decir, sustancias que no tienen ningún efecto en el sistema inmune y que sirven para diferir si los voluntarios están teniendo algún efecto placebo. Es decir, que piensen que la vacuna funciona solamente porque se les dijo. En el caso de que la vacuna sea mayormente efectiva, se supone que las personas que recibieron la inyección de placebos puedan aún así estar contagiadas de coronavirus. Pero bueno, prosiguiendo a las fases de los ensayos clínicos, primero está la fase 1, claramente, que funciona con grupos de 100 personas. Después, la fase 2 trabaja con grupos de 200 o hasta 500 personas. Y la fase 3 ya cuenta con la participación de miles de personas. Al ser aprobada después de la fase 3, entra a la etapa de suministro. Sin embargo, cuando una vacuna aún así ya esté aprobada, sigue en constante revisión, en búsqueda de algún efecto colateral, en búsqueda de algún efecto secundario.
También somos completamente conscientes que últimamente se han revelado bastantes rumores sobre la apariencia de efectos colaterales drásticamente nocivos, que implican incluso hasta la muerte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de este tipo de reacciones han sido parte de reacciones alérgicas. Si una persona tiene una alergia con cierto compuesto de la vacuna, independientemente de que ésta sea efectiva o no, puede tener grandes efectos colaterales, grandes reacciones. Por lo tanto, se recomienda que las personas se realicen una prueba de alergias antes de recibir una vacuna, si tienen el escepticismo de que esta puede causar grandes efectos. Otra cosa a considerar es que precisamente las entidades regulatorias de este tipo de sustancias tienen el apuro de poder funcionar y poder dar los permisos y la aprobación a las vacunas porque estamos en un contexto de pandemia. Por lo tanto, en este periodo hay muchos voluntarios que han estado disponibles para hacer una prueba. También hay que tener en cuenta que precisamente para verificar la efectividad de la vacuna tiene que haber ciertos casos de coronavirus, tiene que haber ciertos contagios. Precisamente porque la enfermedad es tan contagiosa, es mucho más fácil verificar si la vacuna es efectiva o no. Claramente porque son en mayor parte los voluntarios que recibieron la inyección placebo los que se contagian. En síntesis, podemos concluir que los procesos que se han llevado para la aprobación de estas vacunas han sido completamente coherentes, rigurosos y honestos. No hay por qué temer al proceso de una vacuna que lleva más de un año trabajando en investigación. Pero claro, es completamente entendible que haya lugar a dudas. El escepticismo es una base fundamental para la ciencia, claro. Pero una vez comprobada, no hay que temer. Sin embargo, quiero aún así revisar también otros puntos de vista. Quiero revisar qué piensan las personas religiosas sobre este punto, diferentes religiones. Sara, cuéntame tú, ¿cuál es el pensamiento u opinión que tienen las religiones frente a las vacunas? Bueno, Sofi, muchas gracias por tu pregunta. Realmente para la opinión de las religiones hay bastantes puntos de vista. Como ya mencionaste, digamos que hay muchos ideales que las personas tienen, muchas razones por las cuales esto, digamos que no sería tan viable que las personas se vacunen, más que todas las que no lo quieren hacer por decisión propia. Y bueno, ya entrando un poco más en tema, digamos que quiero dividir esto como en dos secciones. Por una parte, quisiera hablar de la religión musulmana. Como sabemos, o tal vez no, ciertas vacunas usan compuestos de tejidos porcinos. Esto significa que utilizan tejidos de cerdo. Y como sabemos en la religión musulmana, esto es algo bastante importante. Los tejidos de los cerdos son algo realmente sagrado para estas personas. Entonces, digamos que aquí podría haber un punto crítico para la aplicación de ciertas vacunas, ya hablando un poco más acerca de vacunas en general. Pero si nos vamos un poco más hacia el tema que estamos tratando, que son las vacunas del COVID-19, de vacunas necesarias para el fin o el progreso de esta pandemia, tenemos una opinión bastante importante que tiene la CDF, la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Y qué piensa esta congregación? Básicamente hay ciertas vacunas que están hechas de tejidos embrionarios, más específicamente cigotos abortados. Es algo que podríamos decir que para la religión, por ejemplo, católica, sería algo que ni siquiera podría considerarse, debido a que pues obviamente esto es un tema que se trata con mucha delicadeza dentro de esta religión, pero realmente el Papa Francisco dio luz verde a que en esta pandemia, que es algo que nos está afectando a todos, las vacunas producidas con estos fetos abortados son algo que está aprobado. Digamos que acá hay un punto importante dentro de la opinión de esta religión, y es que estas vacunas
con estos compuestos son moralmente aceptadas. Es decir, no habría ningún problema, por decirlo de alguna manera, en usar estos compuestos, ya que es algo que está afectando no a una población pequeña, sino a todo el mundo. Entonces, digamos que la base de argumentos de esta religión es que, bueno, es algo en lo que están en desacuerdo, refiriéndome al aborto, a utilizar fetos abortados, pero en circunstancias como estas, digamos que podría ser algo que beneficie a muchas personas, entonces es algo que realmente se aprueba. Algo que quería precisar es que no es completamente común el uso de embriones abortados para los compuestos de la vacuna, es más bien se utilizan los tejidos de embriones abortados, de cigotos abortados, para las pruebas de la vacuna. Como mencioné anteriormente, uno de los ensayos preclínicos es hacer pruebas en tejidos de cultivo o en animales. Y uno de estos tejidos puede ser también tejidos embrionarios. Entonces no es que se utilicen compuestos sacados de embriones o cigotos, sino que se hacen las pruebas en ese tejido. Sí, Sofi, muchas gracias por tu aporte y por tu aclaración. Digamos que esto sí es algo que podríamos verificar y que se podría decir que es cierto. Esto es usado para las pruebas precisamente. Y de hecho, el uso lícito de estas vacunas no implica ni debería implicar en modo alguno la aprobación moral de estos fetos abortados. Para una religión que está tan en contra de todo este concepto del aborto, que haya dado luz verde es algo muy importante para la sociedad y muy importante para los creyentes, porque la palabra del Papa, la palabra de la congregación es muy importante para aquellos que creen, ya que, bueno, esto los hace, digamos, que dar un paso más adelante a aceptar y para vacunarse. Entonces, bueno, esta es la opinión acerca de las religiones. Muchísimas. Bueno, muchísimas gracias a todas, de verdad que ha sido un conversatorio bastante enriquecedor en cuanto al tema. Seguimos pensando que realmente es supremamente importante que se sepa y se entienda todo lo posible sobre este tema, especialmente por el tema de la pandemia actual, pero pues también por el simple hecho de que es algo que tiene realmente un gran impacto en cualquier momento para la salud mundial. De todas maneras, nuestro propósito no es obligar a nadie ni forzar la aceptación de este tema. Creemos que pues claramente cada uno cuenta con su libre albedrío y pueden tomar sus propias decisiones, pero pues creemos que esto es algo que se tiene que decir y algo que debemos visibilizar para la importancia y para la salud de todo el mundo. Entonces, muchas gracias por escuchar. Ha sido un honor, ha sido un placer. Gracias por la invitación, gorda.